10 años limpiando los pisos de esa mansión, 10 años siendo tratada como basura, y cuando por fin pensé que ya no podía perder más, llegó un sobre que destruyó su mundo entero, porque mientras ellos me humillaban creyendo que siempre estaría de rodillas, yo me convertía en la dueña de todo lo que hoy les quitó el sueño. Ahora los que me llamaban la muchacha, trabajan para mí, y si quieres saber cómo una empleada doméstica pasó de obedecer órdenes a dejar a una familia entera en la calle, no te muevas. Lo peor o lo mejor está a punto de empezar. La ironía de la vida es brutal. Ahora ellos limpian mis pisos. Si te gustan las historias donde la justicia finalmente llega y las mesas se voltean, déjame un like y suscríbete porque lo que estás por escuchar te va a mantener pegado hasta el último segundo. Mi nombre es Elena Morales, y durante una década fui invisible para la familia Duarte. No era una persona para ellos. Era un trapo de limpieza con piernas. Una sombra que recogía sus desastres, lavaba su ropa sucia y aguantaba sus desprecios sin chistar porque necesitaba cada centavo que me pagaban. Todo comenzó cuando tenía 23 años. Mi madre acababa de morir de cáncer, y las deudas médicas me habían dejado en la calle, sin estudios universitarios, sin conexiones, sin nada más que mis manos y mi disposición a trabajar. Toqué la puerta de la mansión Duarte respondiendo a un anuncio de empleo doméstico. La señora Victoria Duarte me recibió ese día con una mirada que nunca olvidaré. Me evaluó de pies a cabeza como si fuera ganado en subasta. Sus ojos se detuvieron en mis zapatos gastados, en mi ropa barata, en mis manos ásperas de tanto trabajar desde adolescente. Arrugó la nariz apenas perceptiblemente. «Necesito a alguien que sepa su lugar», me dijo con voz fría. «Esta casa tiene estándares muy altos. No toleramos errores, pereza ni atrevimientos. Trabajarás de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Los domingos libres, $300 a la semana. ¿Te interesa o no?» $300 era una miseria para 14 horas diarias, 6 días a la semana, pero yo debía 2 meses de renta, y no tenía opciones. Acepté. Ese fue el comienzo de mi infierno personal. La familia Duarte estaba compuesta por 5 personas. Victoria, la matriarca, una mujer de 50 y tantos años obsesionada con las apariencias y el estatus social. Su esposo Roberto Duarte, un empresario exitoso que había heredado una cadena de concesionarios de autos de lujo y que pasaba más tiempo en sus oficinas o con sus amantes que en casa. Sus 3 hijos. Sebastián, el mayor, un hombre de 30 años arrogante y mujeriego que trabajaba en el negocio familiar pero solo de nombre. Mariana, de 28, una socialité que se la pasaba en spas, boutiques y cenas benéficas mientras gastaba fortunas en carteras de diseñador, y el menor, Andrés, de 25, el único que ocasionalmente me trataba como ser humano. Desde el primer día Victoria dejó claras las reglas. Yo no debía hablar a menos que me hablaran primero. No debía usar el baño principal ni los de las habitaciones familiares, solo el pequeño baño del cuarto de servicio. Comía lo que sobraba después de que ellos terminaran, nunca antes. No podía sentarme en los muebles de la sala, el comedor o las habitaciones. Mi lugar era la cocina, el cuarto de lavado y el cuarto de servicio donde dormía. Las primeras semanas fueron duras pero manejables. Limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba. El trabajo era agotador, pero yo había trabajado duro toda mi vida. Lo que no anticipé fue el maltrato psicológico constante. Victoria me llamaba la muchacha, o simplemente chasqueaba los dedos cuando necesitaba algo. Nunca usó mi nombre. Mariana era peor. Me trataba como su esclava personal. Me despertaba a las 2 de la madrugada para que le preparara té porque no podía dormir. Dejaba sus toallas sanitarias usadas en el piso del baño para que yo las recogiera. Derramaba su café accidentalmente sobre superficies que yo acababa de limpiar solo para verme limpiar de nuevo. «Uy, qué torpe soy», decía con una sonrisa maliciosa. «Elena, limpia esto, ¿sí? Es tu trabajo después de todo». Sebastián me ignoraba completamente como si fuera un mueble, excepto cuando traía mujeres a casa. Entonces sí me veía. Me ordenaba que le sirviera tragos, que limpiara sus desastres, que lavara las sábanas al día siguiente. Una vez me encontró en el pasillo cuando salía del baño de madrugada y me bloqueó el paso. «¿A dónde vas tan temprano, Elena?», me dijo con una sonrisa que me puso la piel de gallina. «¿No tienes frío? Puedo ayudarte a entrar en calor». Me hice a un lado rápidamente y casi corrí a mi cuarto. Mi corazón latía desbocado. Desde entonces siempre verificaba que no hubiera nadie antes de salir. Roberto, el patriarca, apenas sabía que yo existía. En 10 años creo que me dirigió la palabra 3 veces, y las 3 fueron para quejarse de algo insignificante. Andrés era diferente. Me decía buenos días. Me daba las gracias. A veces me preguntaba cómo estaba, pero incluso él tenía límites claros. Éramos de mundos diferentes y ambos lo sabíamos. Los meses se convirtieron en años. Aprendí a bajar la cabeza, a morderme la lengua, a dejar que sus palabras crueles rebotaran en mi exterior mientras me destrozaban por dentro. Desarrollé una coraza, o al menos eso creía. Hubo momentos que casi me quiebran,
como aquella Navidad cuando Victoria organizó una cena elegante. Yo había cocinado durante 2 días seguidos, pavo, jamón, guarniciones elaboradas, postres complicados. La mesa lucía espectacular con mi trabajo. Cuando los invitados preguntaron quién había preparado semejante festín, Victoria sonrió y dijo: «Yo supervisé todo personalmente. Tengo muy buen gusto para estas cosas». Ni siquiera mencionó mi nombre. O aquella vez que Mariana organizó su fiesta de compromiso. Yo decoré, limpié, cociné, serví durante 18 horas seguidas. Al final de la noche, mientras recogía copas y platos sucios, escuché a Mariana hablando con sus amigas. «Mamá quiere que despida a la muchacha después de la boda», decía entre risas. «Dice que es muy vieja ya y que necesito personal más joven y presentable para mi nueva casa. Pero honestamente, es tan conveniente tenerla. Hace todo sin quejarse. Son como perros fieles, ¿sabes? Los entrenas bien y te sirven para siempre». Sus amigas rieron. Yo apreté una copa tan fuerte que casi se rompe en mi mano. Pero necesitaba el dinero. Siempre necesitaba el dinero. Así que tragué mi orgullo una vez más y seguí adelante. Los años pasaron. Cumplí 30, 35. Las líneas de expresión se marcaron en mi rostro. Mis manos se volvieron más ásperas. Mis rodillas comenzaron a doler de tanto arrodillarme a limpiar pisos. Miraba mi reflejo en los espejos que pulía hasta hacerlos brillar, y apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Qué me había pasado? ¿En qué me había convertido? Pero entonces, en mi 10º año trabajando para los Duarte, todo cambió. Un martes común llegó un sobre certificado dirigido a mí. El cartero preguntó específicamente por Elena Morales. Victoria lo interceptó extrañada. Rara vez recibía correo y nunca certificado. «¿Qué es esto?», preguntó con desconfianza, volteando el sobre en sus manos. «Es para mí, señora», dije extendiendo la mano. Me lo entregó de mala gana, observándome con curiosidad maliciosa mientras lo abría. Dentro había una carta de un bufete de abogados. La leí una vez, luego 2, luego 3. Mis manos comenzaron a temblar. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que me daría un infarto ahí mismo en la cocina de los Duarte. «¿Y bien?», preguntó Victoria con impaciencia. «¿Qué dice?». Levanté la vista hacia ella. Por primera vez en 10 años, la miré directamente a los ojos sin bajar la cabeza. «Es sobre una herencia», dije con voz temblorosa. Victoria soltó una risa corta. «¿Una herencia? ¿Tú? ¿De quién? ¿De tu madre muerta que no tenía ni para pagar su funeral?». Sus palabras crueles normalmente me habrían dolido, pero en ese momento apenas las registré. «De mi tío», respondí. «Mi tío Joaquín Morales». El nombre no le dijo nada a Victoria. ¿Por qué lo haría? Ella nunca me había preguntado nada sobre mi vida, mi familia, mi pasado. Para ella yo había nacido el día que crucé su puerta para servirle. Pero yo sabía quién era Joaquín Morales. Era el hermano mayor de mi padre, un hombre que se había ido a Estados Unidos cuando yo era niña para buscar fortuna. Había perdido contacto con la familia. Sabía que había tenido éxito en bienes raíces, pero nunca supe cuánto. Cuando mi madre murió, intenté localizarlo sin éxito. Ahora entendía por qué. Había muerto 6 meses atrás, y según la carta del abogado, yo era su única heredera viva. La cantidad que mencionaba la carta era tan absurda que tuve que leerla 4 veces para creerla. Propiedades en 3 estados, inversiones, cuentas bancarias. Todo sumaba aproximadamente $32 millones. $32 millones. Yo, Elena Morales, la muchacha invisible de la familia Duarte, acababa de heredar $32 millones. Esa noche no dormí. Llamé al bufete de abogados al día siguiente y confirmaron todo. Era real. Todo era espantosamente, maravillosamente real. Había pruebas de ADN que verificar, papeles que firmar, procesos legales que completar. Pero el dinero era mío. Durante las siguientes 2 semanas continué trabajando para los Duarte como si nada hubiera pasado. No dije una palabra sobre la herencia. Victoria había asumido que era algún tipo de error o estafa y dejó de preguntar. Los demás ni siquiera se habían enterado. Pero yo usé esas 2 semanas sabiamente. Coordiné reuniones con los abogados, con asesores financieros, con agentes de bienes raíces. Y cuando finalmente llegó el momento de acceder a los fondos, cuando las cuentas bancarias se abrieron y el dinero estuvo disponible, tomé una decisión. No iba a simplemente renunciar. No iba a simplemente irme y dejar que los Duarte continuaran con sus vidas perfectas sin consecuencias por una década de abusos. No, yo tenía otros planes. Resulta que Roberto Duarte no era tan buen empresario como todos pensaban. Sus concesionarios estaban en números rojos. Había hecho inversiones terribles. Había contraído deudas enormes usando las propiedades como garantía. Lo supe porque mis nuevos asesores financieros hicieron una investigación exhaustiva. La familia Duarte estaba al borde de la bancarrota, sostenido solo por préstamos y líneas de crédito que estaban por vencerse. Y la mansión donde yo había pasado 10 años limpiando pisos estaba a punto de ser embargada por el banco. Eso me dio una idea deliciosa, oscura, perfecta. Compré la deuda,
Usé mi nueva fortuna para comprar cada préstamo, cada línea de crédito, cada papel que los Duarte debían. Los abogados estructuraron todo perfectamente. En papel, un holding anónimo adquirió las deudas. Los Duarte ni siquiera se enteraron del cambio. Y luego esperé. 3 semanas después de recibir la carta, un lunes por la mañana llegó el momento. Los abogados enviaron los avisos oficiales de cobro inmediato de todas las deudas. Los Duarte tenían 72 horas para pagar o perderían todo. La mansión, los autos, las cuentas bancarias. Todo sería embargado. Recuerdo perfectamente esa mañana. Estaba preparando el desayuno cuando escuché los gritos de Roberto desde su oficina. Luego Victoria entró a la cocina como huracán, con el rostro pálido y los papeles temblando en sus manos. «Es imposible. Esto tiene que ser un error», gritaba por teléfono con su abogado. «No pueden cobrarlo todo de golpe. Tenemos contratos. Tenemos tiempo». Sebastián entró después, igualmente alterado. Mariana lloraba en la sala. Incluso Andrés lucía preocupado. Pasaron esos 3 días en pánico total. Llamadas desesperadas a bancos, a inversionistas, a amigos adinerados, pero nadie quería prestarles dinero. Todos sabían que los Duarte estaban hundidos. El jueves por la tarde, cuando el plazo casi había vencido, mis abogados hicieron una oferta. El holding anónimo que poseía las deudas estaba dispuesto a perdonarlas por completo a cambio de la transferencia de la mansión y todas las propiedades asociadas. Los Duarte podían quedarse con los concesionarios, con los autos, con sus cuentas personales. Solo tenían que entregar la casa. Tenían 2 horas para decidir. Victoria lloró. Roberto pateó muebles. Sebastián maldijo. Mariana tuvo un ataque de pánico. Pero no tenían opción. Firmaron los papeles. La mansión era mía. Esperé una semana más. Dejé que se acomodaran en un departamento más modesto que tuvieron que rentar. Dejé que sintieran la pérdida, la humillación social, el golpe a su orgullo. Y entonces aparecí. Llegué a la mansión un sábado por la mañana. Los Duarte habían dejado las llaves con el abogado, pero Victoria había insistido en regresar una última vez para recoger algunas cosas que habían olvidado. Yo lo sabía, lo había planeado así. Cuando entré por la puerta principal, Victoria estaba en la sala con Mariana y Sebastián. Se quedaron helados al verme. «¿Qué haces aquí, Elena?», preguntó Victoria con confusión. «Ya no trabajas para nosotros. Fuiste despedida junto con el resto del personal cuando entregamos la casa». Sonreí. Fue la primera vez que les sonreí en 10 años. «No vengo a trabajar, Victoria», dije usando su nombre sin el señora por primera vez. «Vengo porque esta es mi casa ahora». Silencio absoluto. «¿Qué?», susurró Mariana. «Soy la dueña del holding que compró sus deudas», expliqué con calma, disfrutando cada palabra. «Yo compré esta casa. Yo perdoné sus deudas a cambio de esta propiedad. Esta mansión donde pasé 10 años siendo tratada como basura, donde ustedes me humillaron, me despreciaron, me trataron como si no fuera humana, ahora me pertenece». Victoria se dejó caer en el sofá. Su rostro había perdido todo color. «Es imposible», balbuceó. «Tú no tienes dinero. Tú eres...». «Era nadie», la corregí. «Pero resulta que mi tío, a quien ustedes nunca se molestaron en preguntar porque nunca les importó nada de mi vida, murió y me dejó una fortuna considerable, suficiente para comprar sus deudas, suficiente para comprar esta casa, suficiente para vivir el resto de mi vida sin tener que soportar nunca más a personas como ustedes». Sebastián se puso de pie furioso. «Esto es venganza. Es ilegal. Manipulaste todo. No hay nada ilegal en comprar deudas y ejecutarlas», respondí tranquila. «Pregunten a sus abogados. Ya lo hicieron. De hecho, por eso firmaron, porque no tenían alternativa». Mariana comenzó a llorar. «Fuimos buenas contigo. Te dimos trabajo durante años. Así nos pagas». Me reí. No pude evitarlo. Me reí fuerte y genuinamente. «¿Buenas conmigo?». Me llamaban la muchacha y nunca usaban mi nombre. Me despertabas a las 2 de la madrugada por caprichos. Dejabas basura en el piso solo para verme limpiarla. Me pagaban una miseria por 14 horas diarias de trabajo. Eso es ser buenas». Victoria se levantó temblorosa. «Yo sabía que eras una desagradecida. Siempre lo supe. Te dimos un techo, comida, trabajo, y esto es lo que obtenemos. Obtienen exactamente lo que merecen», dije fríamente. «Ahora salgan de mi casa. Ya recogieron sus cosas. No tienen nada más que hacer aquí». «No puedes echarnos así», protestó Sebastián. «Puedo y lo hago. Esta es propiedad privada, y ustedes están invadiendo. Si no se van en los próximos 5 minutos, llamaré a seguridad». Tuve que llamar a seguridad. Se negaban a moverse, gritaban, amenazaban, pero eventualmente los guardias que había contratado los escoltaron fuera. Victoria lloraba, Mariana gritaba insultos, Sebastián amenazaba con demandas. Cuando finalmente se fueron, me quedé sola en la mansión. Caminé por cada habitación, toqué cada superficie que había limpiado miles de veces, miré cada rincón donde había trabajado hasta el agotamiento, y por primera vez en 10 años, me senté en el sofá de la sala, el sofá donde nunca me había sido permitido sentarme. Lloré por todos esos años perdidos, por todas esas humillaciones soportadas, por todas las veces que había tragado mi dignidad para sobrevivir, pero también lloré de alivio,
de triunfo, de liberación. Los siguientes meses fueron un torbellino. Renové la mansión completamente, borré cada huella de los Duarte, nuevos muebles, nueva decoración, nuevos colores. Contraté personal doméstico, pero les pagué salarios justos, les di horarios razonables, los traté con respeto y dignidad. La noticia de lo sucedido se regó por los círculos sociales como pólvora. La empleada doméstica que había heredado millones y se había vengado de sus empleadores abusivos. Algunos me criticaron, dijeron que había sido cruel, vengativa, desproporcionada, pero muchos más me aplaudieron en secreto. Otras empleadas domésticas comenzaron a contactarme, compartiendo sus propias historias de abuso. Me di cuenta de que mi experiencia no era única. Miles de mujeres como yo soportaban humillaciones similares cada día, así que tomé otra decisión. Usé parte de mi herencia para crear una fundación, una organización dedicada a ayudar a empleadas domésticas, a darles recursos legales, apoyo emocional, educación, oportunidades de cambiar sus vidas. Le puse el nombre de mi madre. Pasó un año. Los Duarte perdieron su estatus social. Roberto tuvo que vender los concesionarios. Sebastián consiguió un trabajo corporativo común. Mariana tuvo que cancelar su boda cuando su prometido la dejó al descubrir que ya no era rica. Victoria cayó en depresión. Yo debería haber sentido satisfacción completa, y la sentí en parte. Pero también me di cuenta de algo importante. La venganza, aunque dulce, no era suficiente para sanar el daño que me habían hecho. Necesitaba más. Necesitaba paz. Necesitaba perdonarme a mí misma por haber soportado tanto durante tanto tiempo. Necesitaba reconstruir no solo mi vida material sino mi vida interior. Comencé terapia. Hablé sobre el trauma, sobre la pérdida de mi autoestima, sobre cómo había normalizado el abuso. Fue doloroso pero necesario. Y entonces, 18 meses después de heredar la fortuna, recibí una llamada inesperada. Era Andrés, el hijo menor de los Duarte, el único que me había tratado con algo de decencia. Elena, dijo su voz al teléfono, sé que no tengo derecho a pedirte esto. Sé que mi familia te trató horriblemente, y que probablemente me odias a mí también por asociación, pero necesito hablar contigo, por favor. Acepté reunirme con él, curiosidad más que nada. Nos vimos en un café neutral. Andrés lucía cansado mayor. El último año había sido duro para él también. Vine a pedirte perdón, comenzó sin preámbulos. No por mi familia porque ellos deberían venir a hacerlo personalmente, y sé que son demasiado orgullosos para eso, sino por mí, por todas las veces que vi cómo te trataban y no hice nada, por todas las veces que guardé silencio cuando debía hablar, por ser cómplice con mi inacción. No esperaba eso, me tomó por sorpresa. También vine a decirte que tenías razón, continuó. Mi familia era tóxica, yo lo sabía, pero era más fácil ignorarlo que enfrentarlo. Pero lo que hiciste, aunque fue duro, fue necesario. Los obligaste a ver quiénes eran realmente, y a mí también. ¿Y qué has hecho con esa revelación?, pregunté con genuina curiosidad. Dejé el negocio familiar, corté contacto con mi madre y hermanos. Estoy trabajando en una ONG que ayuda a trabajadores en situaciones de abuso laboral. No gano mucho, pero siento que finalmente estoy haciendo algo que vale la pena, algo que me hace sentir humano. Hablamos durante 2 horas. Fue extraño, sanador de alguna manera. Andrés se disculpó repetidamente. Yo le conté sobre mi terapia, sobre la fundación, sobre mi proceso de sanación. Al final no nos hicimos amigos. El daño era demasiado profundo para eso, pero hicimos las paces, y eso fue suficiente. Otros intentos de contacto llegaron después. Victoria me envió una carta larga, llena de justificaciones y excusas, pidiéndome perdón pero sin asumir verdadera responsabilidad. La leí una vez y la guardé. No necesitaba responder. Mariana intentó acercarse también, pero quedó claro que solo quería dinero. Le dije que no y bloqueé su número. Sebastián me demandó, alegando que había manipulado la situación ilegalmente. Los tribunales desestimaron su caso en semanas. No tenía fundamento. Roberto simplemente desapareció. Escuché rumores de que se mudó a otra ciudad, tratando de empezar de nuevo lejos del escándalo. Hoy, 3 años después de heredar la fortuna, vivo en paz en lo que alguna vez fue la mansión Duarte. La he transformado no solo físicamente sino energéticamente. Ya no siento el peso de esas paredes opresivas. Es mi hogar ahora, mi santuario. La fundación que creé ha ayudado a más de 200 mujeres a escapar de situaciones de trabajo abusivas. Les damos apoyo legal, financiero, emocional. Les ayudamos a encontrar nuevos empleos dignos. Les mostramos que merecen respeto. Cada vez que una de ellas me agradece con lágrimas en los ojos, siento que todo lo que pasé valió la pena, porque su dolor lo entiendo en lo profundo de mi alma. Yo estuve donde ellas están. Hay gente que me pregunta si me arrepiento de lo que hice, si crucé una línea, si fui demasiado lejos en mi venganza. Mi respuesta es siempre la misma. No me arrepiento de haberme defendido. No me arrepiento de haber reclamado mi dignidad. No me arrepiento de haber tomado el poder que finalmente tuve en mis manos y haberlo usado para cambiar las tornas. ¿Fue venganza? Sí, pero también fue justicia. Fue años de abuso acumulado finalmente encontrando una salida. Fue el universo, o el destino, o simplemente la suerte ciega, dándome la oportunidad de nivelar el campo de juego. Y la tomé sin titubear,
porque pasé demasiados años siendo pisoteada, siendo invisible, siendo menos que humana a los ojos de personas que se creían superiores simplemente por tener dinero y estatus, personas que nunca trabajaron tan duro como yo en toda su vida, personas cuya riqueza heredada les hizo creer que tenían derecho a tratar a otros como basura. Pero el dinero no te hace mejor persona, el estatus no te da derecho a la crueldad, y el poder sin compasión es solo tiranía. Los Duarte aprendieron esa lección de la manera más dura, y yo aprendí que incluso cuando parece que no hay salida, incluso cuando te sientes completamente derrotada, la vida puede dar vueltas inesperadas. A veces el karma no necesita que hagas nada, pero otras veces, cuando tienes la oportunidad de ayudar al karma un poquito, de acelerar la justicia que tanto has esperado, no hay nada de malo en tomar esa oportunidad con ambas manos. Ahora cuando camino por los pasillos de mi casa, cuando me siento en los muebles que antes me estaban prohibidos, cuando miro por las ventanas que solía limpiar desde afuera, siento algo que nunca sentí en esos 10 años de servidumbre. Siento que estoy en casa, siento que pertenezco, siento que finalmente, después de tanto tiempo, soy dueña no solo de esta propiedad sino de mi propia vida, y eso, más que cualquier venganza, más que cualquier justicia, más que cualquier cantidad de dinero, es lo que verdaderamente me liberó. Porque al final del día, esta historia no es solo sobre una empleada doméstica que heredó una fortuna y compró la casa donde fue maltratada. Es sobre una mujer que recuperó su dignidad, que se negó a seguir siendo invisible, que tomó su poder y lo usó no solo para ajustar cuentas, sino para crear algo mejor, algo que ayudara a otros que pasaban por lo mismo. Es sobre romper ciclos de abuso, sobre demostrar que no importa cuán bajo te empujen, puedes levantarte, sobre el hecho de que el respeto no se negocia, se exige, sobre entender que tu valor no lo determina cómo te tratan otros, sino cómo te tratas a ti misma, y sobre aprender finalmente que a veces la mejor venganza no es el sufrimiento de tus enemigos, sino tu propia felicidad y paz. Los Duarte pensaron que podían tratarme como basura para siempre. Pensaron que era seguro porque yo nunca tendría poder para cambiar las cosas. Se equivocaron, y aunque tomó 10 años de dolor y humillación, aunque me costó partes de mí misma que nunca recuperaré completamente, al final regresé a esa casa no como su sirvienta sino como su dueña. Y cada día que vivo aquí, cada noche que duermo en una de las habitaciones que alguna vez solo pude limpiar, cada momento que disfruto de esta vida que construí sobre las cenizas de mi pasado, es un recordatorio de que la historia no termina donde otros deciden, termina donde tú decides. Y yo decidí que mi historia tendría un final diferente, un final donde la basura que ellos vieron en mí se convirtió en el oro que construyó mi futuro, un final donde la invisible se volvió imposible de ignorar, un final donde la sirvienta se convirtió en la señora de la casa, y ese final es solo el principio de algo mucho más grande y hermoso de lo que ellos jamás podrían haber imaginado.